Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con ustedes, con nosotros, con toda la teleaudiencia, una exposición importante que es la exposición Silvano Lora, que está en Bellas Artes. Para ello hemos invitado a la directora de la Galería Nacional, doña Marian de Tolentino, y a la historiadora e hija del pintor Quisqueya Lora, quienes estarán con nosotros conversando sobre tópicos de importancia sobre el artista y esta extremadamente buena exposición que se exhibe allí en la Galería Nacional de Bellas Artes. Bienvenidas a su programa Página Abierta con el Arte. Muchas gracias. Sí. Marian, todo proyecto siempre nace o sale de una idea. El hecho de que la ciudadanía cultural y, en fin, la ciudadanía en general esté disfrutando de esta, yo no sé ni cómo llamarle a esta exposición, pero esta testimonial exposición que tenemos allí en esa galería que usted muy bien dirige y atinadamente ha entrado en este proyecto que era esperado desde hace tiempo, implica que hay todo un trabajo, hay toda una travesía. ¿Usted no podría explicar cuál ha sido la travesía hasta llegar a esta exitosa exposición? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar en su programa, y que son páginas abiertas e ideas abiertas. Bueno, toda exposición comienza por un proyecto, por una reflexión, y de inmediato, cuando se pensó en la exposición, tuvimos un contacto con Quisqueya Lora, y le pedimos que redactara su concepción de lo que debía ser esta exposición, que no es exactamente retrospectiva, porque en el caso de Silvano, una retrospectiva desde los inicios hasta el 2003, año de su muerte, sería algo inmenso, pero una exposición ontológica donde hay obras y periodos representativos. Entonces, el proyecto la síntesis que nos presentó la encontramos excelentes, y a partir de ahí se fue trabajando no solamente sobre las obras y distintos coleccionistas públicos y privados, sino también, como se trata de Silvano Lora, sobre la persona de Silvano. Lo que era Silvano fue, la exposición se llama Silvano Lora, un arte combatiente. Claro. Entonces, Silvano Lora fue un militante en distintos aspectos, por supuesto, el aspecto social, el aspecto político, pero no solamente, un militante también en la renovación del arte dominicano. Contemporáneo. Yo creo que fue el primer gran artista contemporáneo dominicano, y él mismo se estaba renovando continuamente. Entonces, esto es muy importante. Claro. Luego, Silvano entonces, fue un ideólogo. En base a sus ideas, fue un ensayista, porque escribía muy bien. Era crítico del arte también. Y fue justamente un poeta magnífico, muy buen poeta, sí, por cierto. Sí. Y crítico de arte, puesto que fue un cofundador de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte en el 1981, y que gracias a él, porque él tenía un amigo que era el secretario general de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Raúl Jean Moulin, y se pudo fundar oficialmente en lo que era entonces Galería de Arte Moderno, porque todavía no era museo. Sí.
Así que Silvano fue una personalidad inmensa. Y más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de la inmensidad de Silvano y de lo que le debemos. Claro, sobre todo, Marian, lo que le debemos, que no es solamente en las artes visuales, sino en la concepción de la cultura, en la concepción del experimento artístico, cultural. Además, en lo que se llama gestión cultural, porque Silvano Lora ha sido uno de los más grandes gestores artísticos del país. No solamente que toda esa actitud en lo político y lo ideológico le valió prácticamente ser expulsado, exiliado, le costó mucho, sino que desde allí, desde Europa, desde Francia, Italia, vimos a un Silvano Lora internacionalista en cuanto a solidaridad, en cuanto a lo que se llama la difusión del arte dominicano, en su persona, pero también en las diversas estéticas que por aquí se estaban gestando y que él vivió, conoció, aprendió en Europa y la puso al servicio del arte dominicano. En ese sentido, yo creo que la obra de Silvano Lora todavía no se ha estudiado como merece. Claro que no, porque a partir de todas las etapas, yo me refiero a la etapa de los 60 al 70, de los 70 hasta mediados del 85 y hasta su muerte. Son varias etapas que creo que estoy reduciendo. Todavía hay cosas que hay que ver que no se han conocido. Por ejemplo, el Silvano ilustrador, el Silvano poeta, el Silvano pensador, el Silvano crítico. Creo que en manos de ustedes descansa el hecho de ver la perspectiva de una reunión de lo que es la obra de Silvano Lora en todos sus aspectos. Por ejemplo, vemos en pantalla solamente algunos fragmentos y los amigos televidentes verán desde sus casas todo lo que expresa cada obra de Silvano, aparte de que Silvano tiene su sala, que está al lado del Centro Cultural de España. Allí una sala, señores, que hay que verla, hay que ir a ver gratuita, sin ningún tipo de obstáculo. Usted va allí. Yo a veces voy, no solamente una, dos, tres, las veces que sea, porque me interesa ver, por ejemplo, una idea que tiene Silvano allí en una escultura, en una pintura, una instalación, en un arte libre, en un arte abierto, y nada más voy por ese cuadro, vuelvo otra vez y puedo tener allí un laboratorio para estudiar esta obra que, como dice Marian, es inmensa y todavía busca realmente para ser analizada, deconstruida, puesta en valor, y una serie de aspectos humanos, antológicos y ontológicos que vemos en esos lenguajes de Silvano Lora. Pero para eso es bueno que sepamos que todo eso que ustedes están viendo aquí en la pantalla forma parte de un proyecto que desde los años 50 este artista ha ido, con toda la resistencia que ha habido contra él y contra su modo de ver el mundo, él ha ido gestando poco a poco y tuvimos la suerte de conocerle en lo que era. Silvano era un hombre que caminaba a pie, que iba a proyectar a pie, que buscaba, que enfrentaba el establishment, que entraba en discusiones sobre lo que es el arte dominicano y la presencia de un testimonio, de un documento social, artístico y formal, que es esto que llamamos hoy arte contemporáneo. No sé si usted, Marian, está de acuerdo con eso, pero creo que incluso esta exposición, muy bien denominada por usted, antológica, y no es antológica, sino yo digo hasta testimonial conjuntamente. Testimonial. No es una simple exposición para ir a ver, es realmente un cauce que se abre en estos momentos de crisis del arte contemporáneo. Yo creo que no le di importancia al aspecto del gestor cultural. Y usted tiene perfecta razón. Fue un gran gestor cultural y hay dos momentos estelares, vamos a decir. Durante la guerra del 65. Claro. Fue el gestor cultural de la zona constitucionalista. Si se habla de arte y liberación, hay que tener a Silvano. Con apenas 24 años. En el 75. Joven. No, 34. Era mayor. 34 años. Pero joven. Sí, bueno, pero un joven. 33 años. Tantos años. Y luego la Bienal Marginal. Esa Bienal Marginal, Esa que es Bienal histórica. Marginal, sí. Que es una respuesta a la Bienal del Establishment. Del Estado, exacto. Y que las complementa. Porque Bienal Marginal, aquí no era que era marginal porque sí, sino que lo que allí no aceptaban
allí se exponía. Entonces lo hace en un barrio de Santa Bárbara. Y lo interesante es que crea una dinámica en Santa Bárbara. No era solo llevar, sino sacar. Sí. Era como que el pueblo se expresara también. Entonces, la Bienal Marginal fue un proyecto grande en todo el sentido. Fue un trabajo que se dio ahí y que todavía tú vas a Santa Bárbara y la comunidad lo recuerda. Porque además vino gente que nunca entraría ahí. Al barrio, exacto. Al barrio, Claro. incluso los turistas que normalmente se cuidan de entrar en una favela, Sí. pudieron entrar, entraron a una Sí. casa a ver un cuadro expuesto ahí, a ver una comunidad que estaba trabajando. Y una curaduría como esta, una curaduría que yo le llamé, es una curaduría social, es una cosa que no es, el marginal era una forma de ver eso, pero fue más que eso. Esa Bienal Marginal que ustedes mencionan, también llamada Bienal Alternativa, Alternativa. que él fundara, era significativa precisamente por su carácter incluyente, Claro, inclusivo. sobre todo. Y porque daba cabida no solo a artistas reconocidos públicamente, sino a creadores populares, anónimos. Ahí estaba en esa dinámica, ¿no? Incluyente. Sí, porque no abierta. se crea que lo de Esa marginal, apertura, sí. que lo de marginal era porque fueran pobres, porque, nada más, sí. y porque los artistas no eran Los marginados, famosos, sí. ¿no? Ahí había Exacto. artistas Exacto. famosos Sí, también. se daba esa- al margen de la otra. Al esa margen, conjunción, claro, sí. de ahí marginal. Y eso Sí. conecta con otro proyecto que fue el Museo Rural de los Ríos de Neiva, que en los 80 él fundó. Sí. Esta idea del Museo Rural. Rural, Era, sí. para mí es como un germen, ¿no? De esta Bienal Marginal, es como el museo en otro ámbito, en el centro del pueblo, ¿no? Y en el sur profundo. Sí, claro. Tú sabes. Y los entonces, talleres públicos también, el taller No, porque él fue profesor, Claro. él creó unos talleres precisamente complementarios de ese tipo de actividad. María, hay algo que viendo esta exposición, que ustedes han curado de una manera equilibrada, sin mucha pretensión de querer entrar en un estrellato ni nada, pero que es visible y accesible en un diálogo. Ese diálogo de primera planta, segunda planta, pero además de eso, los elementos laterales, la organización de esto, ese trabajo de curaduría que tú muy bien has llevado a cabo sobre la base de una racionalidad del espacio allí, hay que tomarla en cuenta, porque no es solamente el cuadro, sino la dignidad que se le da a la pieza. La dignidad que se le da a la pieza, que tiene que tener una concepción crítica, estética, cultural. Todo esto ha sido sobre la base de la noción ensayo, experimento, ensayo, error, todo eso que las ciencias del hombre hoy ponen en el primer punto y en el primer plano, para resaltar la expresividad del artista, su valor humano, su competencia como artista, todo ese universo de la obra. ¿Cuáles fueron los valores que ustedes se propusieron allí al gestar, vamos a decir, esta exposición? Bueno, hay un punto también que no se ha mencionado, es el lugar. El lugar. Porque generalmente cuando hablan de una instalación, uno se olvida que es una obra que se realiza, debe realizarse en determinado lugar. Sí. Entonces, en la Galería Nacional de Bellas Artes justamente había 2 plantas. Entonces, en la primera planta decidimos poner un conjunto de obras y lo que es muy importante es sobre el Caribe. Claro. Porque es fundamental, puesto que somos del Caribe, y Silvano también en otro aspecto fue un artista. Un caribeñista, del o sea, Caribe, un hombre que del Caribe. defendió el Caribe. Entonces, en la segunda planta, de todos modos, tiene que haber un aspecto cronológico. Entonces, lo que podríamos llamar las 2 paredes principales, tratamos de hacer una cronología desde las primeras obras que encontramos, que fueron las del Museo Bellapar, ¿sí?, hasta el 2000. Entonces luego hay esa propuesta cronológica y en las galerías laterales detrás está entonces el despliegue de las series para que sea legible, siempre acompañado de textos. Porque si hay un defecto en nuestras exposiciones en Santo Domingo, es la falta de textos educativos. Y explicativos. Explicativos también, sí. y educativos. Y sobre todo... A que no lo lea el visitante, asunto de él. Exacto, Pero debe estar debe- acompañado. Se le explica, se le ilustra
y así se aprecia Contextualiza. mejor la obra. Sí, no, hemos visto incluso esa perspectiva en la mayoría de las exposiciones que usted ha curado, no solamente de artistas nacionales, sino internacionales. Yo recuerdo que esa exposición del Louvre estaba aquí y tuvo el público acceso sin necesidad de un guía, precisamente por esa relación texto-imagen, que es fundamental. Además, es un concepto de divulgación y educación, como muy bien usted ha dicho, que realmente indica, ¿no? Traza un parámetro, explica la travesía de tal manera que ya desde que usted ve, lee también, porque simultáneamente, ahora bien, hay un trabajo de curaduría importante en este sentido, que implica conocimiento, reconocimiento, organización y un conjunto de elementos que forman parte de lo que hoy soy un crítico de arte, un curador. En la obra en contexto, ¿no? En la obra en contexto. Pero para todo eso vamos a seguir planteando y preguntando y conociendo puntos importantes en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, exposición testimonial Silvano Lora en la Galería Nacional de Bellas Artes. Fidel, sobre todo, vamos, para que los amigos televidentes vayan viendo el desenvolvimiento, porque hay algo. Estamos hablando de Silvano Lora, pero Silvano Lora era muchas cosas. Entonces es bueno que tú le hagas la pregunta. Sí, hablábamos de la obra en contexto y doña Marian señalaba ese defecto en muchas exposiciones de artes plásticas en la República Dominicana que vienen sin acompañamiento textual, donde el visitante está perdido. O sea, sin información ilustrativa, es decir, la necesidad de poner la obra en su contexto. Pero es bueno que el público televidente sepa que esta exposición que ustedes han bien organizado en la Galería Nacional de Bellas Artes, que es un homenaje y muestra un legado artístico importante y es testimonial, como tú dices. El motivo de esta exposición es el 10º aniversario de la muerte de Silvano Lora. Silvano muere el 12 de julio del año 2003, hace justo 10 años, estamos en agosto, hace 10 años, entonces 10 es un número simbólico también. Una cifra importante, significativa. Entonces no es una retrospectiva, pero es una obra, una labor testimonial para, digamos, mostrar un legado, para mostrar una obra, pero también al autor, su vida y a la obra en su contexto. Eso es importante que la gente lo sepa. Yo quería preguntarle a Quisqueya algo que fue muy importante en la vida artística de Silvano Lora, pero también sigue siendo importante para conocer su arte. Silvano Lora no fue un pintor, dibujante, acuarelista solamente, sino que fue muchas cosas dentro de las artes visuales contemporáneas. Entonces, particularmente, Silvano construyó unos objetos visuales que en el momento en que él los puso a circular aquí, causó extrañeza, causó rubor. Hubo gente que incluso decía que eso no era arte, que eso era como artesanía, refiriéndose a la problemática de las canoas, las instalaciones con los objetos de arte. O sea que Silvano hizo una labor de antropólogo recogiendo objetos populares y entonces los escenificaba. La problemática de la escenificación visual era muy importante como registro. Nosotros queremos preguntarte a ti, ¿de dónde crees tú que surge este empeño, vamos a decir, en Silvano Lora, y además esta necesidad que nosotros suponemos que debe ser ideológica, pero que yo sé muy bien que también debe haber algo de trabajo, experimento y búsqueda? No sé qué tú nos dices sobre eso.
Bueno, creo que el factor ahí ideológico juega un papel importante, ¿no? Es una identificación con lo popular, con quizá un poco con la pobreza y la recuperación de lo que los representa. O sea, la memoria, tú quieres decir, ¿no? Y bueno, los objetos, de una manera u otra, que reflejan una sociedad, una denuncia, también están un poco en su trabajo. Quizá ahí sería también interesante meter el elemento del performance. Sí, El seguro. performance y también como el arte efímero, el arte que no perdura, que es solamente un instante, que se siente, que se percibe, pero que luego que no dura. Bueno, decir que él fue uno de los iniciadores, quizá el iniciador del performance en República Dominicana, y que es algo quizá difícil, que fue difícil para nosotros, cómo recuperarlo en esta antología, cómo reflejarlo. Sí. Eso, la muralística, sobre el todo arte público, es decir, el arte público, el arte que no está en privado, que no está en la pared de una casa, sino que está en la sociedad misma, abierto y en la movimiento. sociedad misma, porque mira, fíjate, claro, en una ocasión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, alguien tocó un mural de los de Silvano y eso desencadenó una polémica terrible que puso a la universidad casi en gatitas, como dicen. ¿Pero por qué? Porque precisamente el muralismo de Silvano fue un muralismo que ya tenía su antecedente desde los años 60. No fue que él inició tardíamente, no. El mural político en Silvano Lora es una categoría que hay que estudiarla bien, porque la guerra no tenía museos. El museo era el mismo espacio público. Entonces, la caricatura, el mural y una serie de arte que no es ni siquiera tan efímero, porque lo de efímero es una metáfora, indudablemente. La performance, pertenece a los llamados estudios sobre la representación, que no es teatro, que no es otro tipo de cosa más que un lenguaje. En Silvano, como denuncia y como enfrentamiento y resistencia, fue un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Incluso, tanto es así que Silvano se unía a esos performances. Incluso recordarán ustedes la vez en La Yola, aquella que él se subió para celebrarlo del 5º centenario y que hubo un incidente que hasta que se cayó, toda una serie de cosas. La gente veía esto y era el artista no desde su taller, porque Silvano no tuvo taller nada más. Su taller fue la misma sociedad donde él recogía, recuperaba y en base al lenguaje transmitía sustancias, temas muy importantes. Yo leí en varias ocasiones algunos ensayos de Marián de Tolentino, que yo creo que es la persona que más ha escrito de Silvano Lora aquí, porque siempre estuvo ligada a él por razones culturales y por razones artísticas. Y recuerdo yo que en aquella ocasión, hace ya unos años, decía Marián que en Silvano Lora nosotros vemos una síntesis cualitativa de lo que era la contemporaneidad. Parafraseando, era como eso que decía. Y desde ese punto de vista yo quisiera preguntarle a ella misma, ¿cuáles vertientes, aparte de esta exposición que tenemos allí en la Galería Nacional, cuáles vertientes observa ella que serían parámetros para, vamos a decir, disfrutar? Porque ya si complicamos más con elementos estéticos y expresivos, sería rebasar el tiempo del programa. Pero ¿cuáles parámetros, cuáles cardinales ve ella que se deben asimilar en la obra de Silvano Lora? Bueno, el término de arte contemporáneo es un término complejo sí. Y que se discute, porque contemporáneo es lo que hace en este tiempo. Sí. Y ha habido una deformación o una extensión del término que es el arte de vanguardia, término que no nos atrevemos ni siquiera, porque llaman ahora las vanguardias tradicionales. Así que estamos complicando la ideología. Estamos en la post-vanguardia, otro post-vanguardia. Como el postmodernismo. Modernismo. Pero arte contemporáneo, hay una buena definición que es el arte que se está haciendo. Eso no traiciona a la etimología, porque el arte de nuestro tiempo es un arte que se está haciendo. Entonces, un arte que se está renovando constantemente. Y es exactamente el arte de Silvano. Que, por ejemplo, el collage. No es el collage, él hizo un ensamblaje. El ensamblaje era increíble.
con esos alambre de púa que es el hombre del pueblo que se tragaba un cable. Claro, un cable, claro. Pero en ese caso no se tragaba un cable, Como se tragaba... metáfora, el cable como metáfora. Ay, no, Claro. imagínese, era... Sí. Entonces, esto, y cuando... Es que hay tantas cosas que decir. Cuando se está hablando de reciclaje, porque ese reciclaje se está hablando... Él fue el primer artista del reciclaje. Sí, los materiales que Los utilizaba. materiales. Pero hay dos enfoques del reciclaje. El enfoque del artista que utiliza materiales encontrados porque no tiene otros medios. Bueno, pero es algo puramente artístico y formal. Pero en Silvano Lora es un medio de integrar al pueblo Claro. en la pobreza del pueblo. Cuando él integra unas ruedas viejas de un triciclo y una placa corroída, no es inocente. No es para hacer un hermoso cuadro, y lo increíble que es hermoso el cuadro. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque es un académico. Sí. No nos equivoquemos, no se puede inventar este tipo de arte. Es un académico, es un clásico que por su ideología, por su evolución, y muy importante, porque estuvo en muchos países y en un país como Francia, en un momento muy especial, el mayo 68. Mayo del 68. 68. La guerra de Vietnam. Entonces, a él le trajo ejemplos, le trajo hasta materiales, yo creo que hubo una pieza de un avión. De un avión, sí. De un avión, Sí. que con eso allá él hizo sesiones pedagógicas y también obras. Es decir, que más uno va pensando en Silvano, más uno lo encuentra polivalente. Lo va descubriendo. ¿No? Descubriendo. Ahora, en el aspecto de la canoa, la piroga, o como lo queramos llamar, yo no lo veo como un performance, ¿no? Eso fue un acto político, un acto de historia. Eso es la respuesta frente al buque escuela. Claro, sí. Es decir, la respuesta del amerindio frente a la colonización. Entonces yo creo que esa parte yo no la he vivido tanto como la vivió la familia de Silvano, y sería bueno tal vez que Quisqueya nos diga lo que... Bueno, realmente mucha gente lo concibe como un performance, como que no disocia una cosa de otra. Y hay que decir que ese evento, de todas las cosas que mi padre hizo, eso está en la memoria colectiva, de una manera. El que va a recordar algo de Silvano, lo que se acuerda de la canoa y de los Ama. Y realmente fue trascendental justamente porque, bueno, él decidió intervenir en este acto protocolar, oficial, con todo el presidente de la República, la alfombra roja, todo, y de pronto del otro lado de los Ama viene una canoita con un señor ahí remando, llevaba como frutas y flores, y entonces interviene la seguridad, la policía, qué sé yo, en unas lanchas. Un y incidente, lo vuelcan, y entonces las cámaras que están enfocando el acto pues se voltean. Imagínate tú qué oportunidad, las cámaras y un micrófono. Y entonces pienso yo que deslució un evento que tenía un enfoque para el que había una crítica muy fuerte, que era la celebración del 5º centenario, cuando había otra lectura del evento. Entonces eso permitió que la crítica a la conquista, a la colonización, la visión de los indígenas y todo ese tipo de cosas, ¿no? pudiera aflorar. Y bueno, creo que cumplió su misión política, pero para mí no deja de tener un elemento ahí performático. No accionar, porque cuando Mariana me habla de que no era una performance, es que lo que pasa es que también hay acciones artísticas. Pero yo podríamos- creo que esa fue una acción artística y política. Pero podríamos llamarle un performance político. Ah, no, Es claro, histórica, claro. Performance Es que yo creo que es Histórica. indisoluble de... Claro, No, claro. sí, No, sí. pero no tenemos contradicción en eso. No, No, no. la llamemos, porque es que está mezclada las dos cosas. Sí, Lo importante es que la cámara captó Claro. cuál fue ese momento, porque todo lo que estábamos por allí vimos que realmente hubo una respuesta del discurso oficial al discurso oprimido. De que todo este discurso alternativo tuvo su lugar incluso allí donde nos querían manipular, Exacto. porque de hecho de eso es lo que se trata. Y sin embargo, todo eso dio lugar a algo que vamos a continuar hablando en nuestro próximo segmento.
Esto da para varios programas. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, exposición Silvano Lora en Galería Nacional de Bellas Artes. Marian, hay algo que no sé, hablando de todo este desenvolvimiento, de todo este trabajo que ustedes han tenido allí, y además tu labor como curadora, crítica, como directora de esa galería, ¿cuál fue el papel, el rol del Ministerio de Cultura? ¿Gestó, propició, apoyó una cosa como esta que es tan importante para incluso definir qué es el arte de hoy? Y además, la inmensidad de un artista como este, que se te aportó, déjame no preguntarte ni por los recursos, porque yo sé muy bien que en materia de recursos ahí todo hay que discutirlo, pero algo se hizo desde el Ministerio de Cultura para que ustedes hayan llevado a cabo un evento como este, ¿no? Bueno, yo actué correctamente porque yo soy miembro de la entidad y hay una jerarquía. Claro, sí. Entonces, yo informé, yo expliqué, yo solicité y vamos a decir que el gran aporte, y eso es fundamental, fue que no se me impidió celebrar la exposición. Ese es un gran aporte. ¿Sí? No se le impidió, por lo menos. No, o sea, sí, está sí. bien, no está buena Está esa buena. explicación. Un matiz importante. No se me impidió, No se le impidió. se aceptó, Claro. en este sentido, y que a nivel de las autoridades de Bellas Artes también hubo esa receptividad pasiva, Claro. pero una receptividad que yo agradezco, Claro. porque también los organismos pueden oponerse o posponer. Correcto. Yo Sí. habría que decir que nosotros, aunque tuvimos el apoyo verbal o formal, ¿no? Se dijo, esta es la fecha que nosotros no hemos tenido ningún apoyo concreto en materia económica. Yo te quiero preguntar, pues yo... Y a lo mí- que se ha hecho sobre la base de Marian de Tolentino y su prestigio, No, que claro. permite que la gente confíe en ella y haga cosas. No, claro, porque además hay un dato viviente aquí que conocemos todos los que estamos involucrados en esto. Pero hay una cosa, yo he querido un catálogo, porque yo colecciono los catálogos. Se le dio un presupuesto para un catálogo, que me imagino que debe ser un catálogo cuasi libro, Marian. Porque incluso se me olvidó preguntar, tráigame un catálogo, ¿usted lo tiene en el catálogo? Es el sueño que tenemos, que se haga un buen catálogo, porque Silvano Lora no tiene una buena publicación de sus obras. No. Y este sería como el momento fantástico para Claro. que se pudiera hacer. Un libro catálogo, porque precisamente Sí. están lo que se llama el personal intelectual para eso, está ahí. Y yo sé que Claro. un catálogo dirigido por Marian es un catálogo que no solamente técnica Así es. y artísticamente, sino que vamos a ver una obra, que es lo que no se ha hecho de Silvano Lora. Aquí hace falta, señores, y lo digo con toda responsabilidad, un libro que identifique las obras, ¿no?, de arte de Silvano Lora por géneros, por descripciones, por temas, por todo. Un libro, porque es que el artista va a vivir. Nadie va a tener las obras de un artista en su casa, pero si tiene el libro, tiene por lo menos Una referencia. una Claro, referencia. sí, claro. Lo que queda de todo eso, señores, de esa exposición, lo que va a quedar es el libro. Así Yo es. creo que hay que pedir a que los bancos, el Estado, el mismo Ministerio de Cultura, oigan bien, que publica muchas cosas, a veces hasta innecesarias, ¿no? Publique un testimonio, un libro, y que ayuden en ese espacio que tiene, que es la Galería Nacional de Bellas Artes. Señores, que es prácticamente a nivel de un museo. Entonces, eso es importante para que esa obra que se ha hecho tenga también trascendencia a nivel informativo, a nivel de publicación, a nivel editorial y sobre todo educativo, porque un catálogo de un artista que cae en manos de alguien ya es una siembra, señores. Si no hay un catálogo, realmente es muy difícil que se tenga una referencia concreta. Sí, yo podría agregar que, justamente en el caso de Silvano, según las publicaciones que hemos tenido en mano, siempre han sido publicaciones pobres. Pobres, sí. Publicaciones
minimalista. Primero porque era la época, ¿eh? Es increíble lo que hemos progresado nosotros en 30 años, vamos a decir. Bueno, hasta el momento lo que hemos hecho es, con nuestra carencia de medios, un folleto, como lo que se entrega en todas partes, informativo bastante bien hecho, pero pequeñito. Pero sí, hay que hacer un catálogo. De Silvano hay que hacer 2 cosas, o 3. Un catálogo digno para esta exposición. Sí, digno. Digno. Y personalmente hay que pensar en la memoria, hay que pensar en la ideología. Y si pensamos en la ideología, y si Silvano está en alguna parte, él quisiera que sea el Estado que auspicie su catálogo. Bueno, pero así abrigamos las esperanzas. Pero hasta el momento sí estamos trabajando. En la oficina estamos diseñando el catálogo. Es decir, que pensamos que en la próxima semana estará prácticamente diseñado y se está diseñando a nivel de la oficina de un asistente mío, se tomaron de la supervisión de las fotos, de las obras. las fotos del trabajo del museógrafo Fernando Ottenwalder. Es decir, que aquí está el material, tenemos la suerte. La exposición, lo único que hace falta es el financiamiento. Este es un caso para el financiamiento hacer la obra. Y 1 o 2 ensayos, por ejemplo. Nos encantaría que haya un pequeño ensayo de Odalís, que haya un pequeño ensayo de Mirna Guerrero. Es decir, pero eso tiene, de cualquier manera, tendrá que salir. Que sea el ministerio es nuestra esperanza. O la UAS, quién sabe. Sí, ¿no? La UAS, puesto que en la UAS se va a presentar la exposición, o aún el sector privado. Tiene que haber un catálogo digno y representativo. Luego, hay lo que llaman en todas partes el catálogo razonado. Razonado, sí. ¿Qué significa? Todas las obras, desde el inicio. Es un trabajo que va a coger años, pero claro, hay que hacerlo. Y tercer aspecto, una publicación conjunta, o tal vez más de un tomo, porque son las obras, pero también los juicios sobre las obras. Y lo que ha escrito Silvano. Claro. Lo que ha escrito Silvano, que es mucho. De la poesía y prosa. Sí, ya como ensayista, como crítico. Como pensador. Entonces, eso está presente en la exposición, pero son pequeños extractos. Y lo que él ha escrito, lo que se ha escrito sobre él, entonces es otro libro. Es un mundo de cosas que hay que tomar en cuenta. Aparte del catálogo, o que hay el catálogo razonado y un segundo tomo que va a ser un libro, vamos a decir, de teoría. Claro. Doña Mariana, revisando yo la Pinacoteca del Banco Central, ese tomo hecho bajo su cuidado, la última edición del año 2009, le preguntaba antes, veo que no figura ninguna obra de Silvano Lora en una colección tan importante como es la colección de obras de arte del Banco Central. En primer lugar, la Pinacoteca, si bien yo he tenido mi papel, que yo he redactado muchos de los textos, el cuidado de edición no fue mío, fue de la secretaría del banco y una persona que ya no está, que se dedicó a esto. Bueno, porque a mí me gusta que realmente reconocer el aporte de los demás. Sí. Luego, en el 2009, increíblemente, no había obra de Silvano Lora y se consiguió una obra muy buena de los años 60, pero cuando se editó la Pinacoteca, se estaba en el proceso de la compra. Y es una de las razones por las cuales se va a hacer una nueva edición de la Pinacoteca, revisando los textos y agregando textos que faltan. Y entre estos textos que faltan está el texto sobre Silvano Lora, que yo he redactado. Y habrá la reproducción de la obra, que es magnífica y que es una obra rara. Porque si bien es cierto que se encuentran obras de los 70, de los 80, de los 90, y muchas de ellas en el taller público, la fundación,
estas obras de ciertos periodos prácticamente no las hay o están sepultadas en conexiones que no quieren revelar o algo así. Así que va a ser una obra negra, una obra realmente dramática y bueno, si tenemos la oportunidad de un nuevo programa, vamos a ver si traemos la fotografía. Sí. Hay algo, Marian, que creo que no vamos a poder abordar en el marco ya de este programa que está casi finalizando, pero que sería importante tomar en cuenta entonces cuando los datos, los elementos caracterizadores de esta exposición y de la obra de Silvano Lora estén ya plasmados en ese sueño que tú nos has dicho aquí, que nos has puesto con los libros, con los catálogos, porque nunca podremos, ¿cómo podríamos conocer nosotros a Picasso, Da Vinci, todos esos artistas grandes? Lo tenemos en nuestra casa a través de álbumes, ¿no? Claro. A través de libros. Entonces yo creo que con Silvano hay que hacer eso, porque además ha habido, por razones indudablemente ideológicas, cosas que no se han hecho sobre Silvano, precisamente porque Silvano fue un resistente. No un intransigente, un resistente y una persona que desde su arte... Y un combatiente. Supo ser precisamente un soldado Combatiente. por estéticas novedosas, visiones que realmente fueron transgresivas. Y todo eso se paga aquí. El impuesto por eso es la negligencia, el no activar proyectos que sean importantes para el artista, en negarle espacios y todas esas cositas que son propios del patio nuestro y que conocemos bastante bien, porque de una manera u otra hemos sido castigados en ese sentido. Pero creo que la presencia de ustedes aquí es una presencia que dice y que ya esa ciudadanía, esa teleaudiencia nos está viendo y está viendo la necesidad de desplazarse allí a Bellas Artes a ver qué es esto, porque estamos hablando de uno de los grandes artistas contemporáneos caribeños, no es solamente dominicanos, caribeños. Señores, a Silvano en mayo del 68 se le conoció en París, pero no pintando nada más, luchando en las calles. Que lo expulsaron de París. Lo expulsaron. Y tengo a una anécdota que me voy a permitir decir, de que en el 68-69 estaba el artista Norberto Santana en Italia. Y allí, en una clamorosa movilización, él estaba viendo todo eso y de repente ve un individuo que está adelante gritando en Italia y era Silvano Lora. Cuando me lo contó yo me quedé realmente, escalofríos me dieron. ¿Qué buscaba? Porque el problema era que Silvano hizo de su vida un arte social. De que además de que hizo de su vida un arte social, tuvo una actitud positiva con todo tipo de movimiento transformador, y eso es importante. Dejando de lado la problemática del izquierdismo, que ni lo asocio ni lo menciono, precisamente porque su arte va más allá de todo eso. Entonces, creo que es un momento para, desde aquella canoa, ¿no?, que está allí en la galería, en esa exposición, y que es un símbolo. Creo que incluso Quisqueya nos querrá decir algo sobre la misma, ¿no? ¿Cuál es el símbolo? Porque no es que haya una canoa, no es que haya un arte efímero, no es que haya una instalación. Estamos hablando de un cuerpo símbolo, un cuerpo que realmente es importante tener en cuenta. Bueno, ahora que tú lo dices, Marian hizo una buena asociación de la canoa como una metáfora de su vida, como un gran viaje. Un gran viaje, no solo hacia adentro de Dominicana, sino hacia afuera, porque fue un hombre también de muchos mundos. Y las canoas jugaron un papel importante, no solo la de los Amas, sino otras canoas. Otras. Sí, porque finalmente hay varios proyectos que tienen que ver con eso. De todas formas, yo quería como decir que, bueno, lo mío no es tanto el arte y por lo tanto todas esas categorías estéticas que ustedes usan a veces me sobrepasan, pero yo pienso que es un arte actual, porque todavía tiene tanto que decir. Es que las cosas que dijo en el 70, cuando denunció la guerra, están tan actuales como en ese momento. Cuando denunció la miseria y la desigualdad social, sigue siendo un tema absolutamente vigente, absolutamente necesario. Y por lo tanto creo que es una obra que merece ser exhibida, expuesta, conocida. Bueno, para eso, Quisqueya, Marian, nosotros queremos comprometerlas públicamente
para que ustedes nos visiten en nuestra próxima emisión de Página Abierta con el Arte y estén con nosotros. Por eso, le vamos a pedir a los amables amigos televidentes que escuchen nuestra próxima emisión de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, cuando estaremos de nuevo con ustedes, con Silvano, con Marián y con Quiqueya. Hasta pronto.